Bendiciones, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a realizar una nueva serie de grabaciones en los cuales vamos a recomendar recursos para el estudio de la Biblia, es decir, herramientas que nos van a ayudar a profundizar en el estudio de la Biblia. Hago este vídeo con la intención de dar mi recomendación personal acerca de las herramientas del estudio bíblico que nos pueden ayudar a adquirir una mejor comprensión de la palabra de Dios. Así que esto es lo que yo considero, yo personalmente, lo que yo considero el material que hay que tener para tener una buena biblioteca cristiana. Vamos a dividir el contenido de esta serie de grabaciones en 6 apartados. Por un lado, vamos a tener el apartado de Biblias, en el cual voy a recomendar una serie de Biblias. En el segundo vídeo vamos a recomendar material para la exégesis y comentarios bíblicos. En el tercer vídeo vamos a recomendar teologías. En el quinto vamos a recomendar diccionarios. Y en el sexto vídeo vamos a hacer un ejemplo práctico tomando en cuenta todas estas recomendaciones para analizar un texto en concreto, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho en los anteriores vídeos, para ver cómo de importante es tener una buena biblioteca cristiana, buenas herramientas para el estudio de la Biblia, para poder hacer un análisis del texto bien hecho. Bien, pues en este primer vídeo vamos a recomendar Biblias. Obviamente lo más indispensable para estudiar la palabra de Dios es tener una Biblia. Pero como ya sabemos, hay muchas versiones de la Biblia disponibles en el mercado. Yo personalmente considero que se debe disponer de un mínimo de 3 Biblias. Es imprescindible tener una Biblia en la versión que se lea en la iglesia a la que asistimos. Es decir, una Biblia, digamos, cotidiana, una Biblia normal. En este caso, en mi caso, la versión más extendida de la Biblia en mi entorno sería la Reina Valera revisión 1960. Esa es la que se lee en mi iglesia y la versión que tienen todos aquellos que tienen una Biblia en casa. Pero en el caso de otros lugares, puede ser que en vez de ser la Reina Valera del 60, sea la Nueva Versión Internacional o cualquier otra. Esta es la primera Biblia que hay que tener, una Biblia de la traducción que más se use en nuestro entorno y que sea la versión oficial que se lea en nuestra iglesia cuando se lea la palabra de Dios. Esta es la primera Biblia que hay que tener. Pero aparte de esta Biblia, considero que sería bueno adquirir 2 más. Una de ellas sería tener una Biblia en una versión, en un lenguaje más accesible y fácil de entender. Es lo que los traductores de la Biblia llaman traducción dinámica. Sería una versión que no se centra tanto en hacer una traducción literal del texto bíblico, sino más bien lo que busca este tipo de Biblias es transmitir la idea del texto en un lenguaje más actual y dinámico, en ocasiones llegando a parafrasear los versículos bíblicos para que se entiendan mejor, aunque partes de ese versículo, de esa traducción, no se encuentren realmente en los manuscritos más antiguos. En este caso, de Biblia de traducción dinámica o actual, la que a mí personalmente más me gusta es la Nueva Traducción Viviente, aunque aquí entrarían también, por ejemplo, la versión Dios habla hoy o la versión traducción lenguaje actual, por mencionar algunas. A mí la que más me gusta es la Nueva Traducción Viviente, NTV. Y esta sería la segunda Biblia que considero que habría que tener. Y por último, la tercera, recomiendo adquirir una Biblia de texto crítico. Es decir, una Biblia
que sea lo más fiel posible a los idiomas originales, tomando como referencia los manuscritos más antiguos que se hayan descubierto. Es una Biblia más difícil de leer, pero también es la más fiel al texto original porque busca traducir a nuestro idioma palabra por palabra de la forma más literal posible los versículos bíblicos. En este caso, la Biblia que más recomiendo, por ser la que yo considero más fiel a los textos bíblicos, es la BTX, la Biblia textual. En este caso están por la 4ª edición. Con estas 3 Biblias tendremos suficiente, aunque como mención especial también voy a referirme a la versión de la Biblia de las Américas y a la Reina Valera actualizada de 2015 de editorial Mundo Hispano. Por ser unas Biblias que tienen un lenguaje muy parecido a la editorial, muy parecido a la versión cotidiana como es la Reina Valera revisión 1960, pero a su vez inspirándose en los manuscritos más antiguos de los que se disponen actualmente. En resumen, considero que con tener una Biblia en la versión oficial de la Iglesia, digamos la Reina Valera del 60, una Biblia con una traducción dinámica, como puede ser la Nueva Traducción Viviente, y una Biblia con una traducción más literal, inspirada en los manuscritos más antiguos, como puede ser la BTX, sería suficiente para tener en casa, para estudiar. Siguiendo en este apartado de Biblias, vamos a entrar en un campo bastante amplio, como son las Biblias de estudio, aunque no creo que me extienda mucho en este punto, ya que si no sería interminable. Desde hace varios años se llevan desarrollando Biblias de estudio por parte de las editoriales cristianas, pero el éxito de venta de estas Biblias han hecho que cada año salgan muchas Biblias nuevas de este tipo. Así pues, podemos encontrar Biblias de estudio editadas por varios de los teólogos y comentaristas más importantes de nuestros tiempos, como puede ser la Biblia de estudio MacArthur, la de Swindoll, la de Charles Spurgeon, la de Riley, la de Warren Wiersbe, la de Sproul, y así podríamos seguir mencionando maestros hasta la saciedad. Algunas de estas Biblias merece la pena adquirirlas, pero otras simplemente aprovechan el nombre para convertirse en un reclamo comercial cuyo contenido no se corresponde con el precio que se pide por ellas. Pero también existen otras Biblias editadas por diferentes editoriales que no se centran en un único autor, sino que sus notas a pie de página se han seleccionado tomando en cuenta varios autores. Este es el caso, por ejemplo, de la Biblia de estudio Plenitud, la de Diario Vivir, la Biblia de estudio Holman o la Biblia de estudio Matthew Henry, de editorial CLIE, que aunque el título de la Biblia lleve el nombre del puritano Matthew Henry, no solamente lleva notas de él, sino que es una selección de notas de más de 200 autores diferentes. Las Biblias de estudio, en muchas ocasiones también se enfocan en un tema central, como puede ser el caso de la Biblia de estudio Palabra Clave, que se centra en el estudio de las palabras destacadas de los versículos en su idioma original, o la Biblia del mensaje profético y escatológico, que se centra en el estudio del contenido de la Biblia en cuanto al tema central de la profecía, o el caso de la Biblia El caso de Cristo, de Lee Strobel, que se centra más bien en la apologética. En este apartado podemos tener en cuenta también la Biblia de estudio Thompson, que aunque no tenga notas a pie de página, esta Biblia de estudio se ha enfocado en las referencias cruzadas en cuanto a temas comunes de los versículos de la Biblia. Es decir, que en esta Biblia lo que tenemos es una gran cantidad de temas en los que se nos mencionan los versículos de la Biblia que tratan de ese tema en concreto. Siendo realistas, no es necesario tener una Biblia de estudio si ya se dispone de buenos comentarios bíblicos, ya que en la mayoría de estas Biblias lo que se hace es poner a pie de página notas explicativas de los versículos en un espacio muy limitado. Por lo que para estudiar un pasaje o un versículo lo mejor es acudir a un comentario bíblico que trate ese pasaje o versículo, ya que no está limitado por un pequeño espacio a pie de página, sino que el autor se puede extender todo lo que quiera para dar su explicación al versículo o pasaje en cuestión. No es el caso de la Biblia de estudio de referencias Thompson, ya que su enfoque es el de cruzar referencias bíblicas en los versículos que hablen de un mismo tema. Y en este caso sí que considero necesario adquirir esta Biblia, sobre todo para la preparación de estudios o mensajes acerca de un tema concreto, ya que esta Biblia nos enseñará una gran cantidad de versículos que hablen del tema
en el que nos queremos centrar para realizar nuestros estudios bíblicos. Las Biblias de estudio que considero buenas Biblias y buenas recomendaciones son, primero, la Biblia Thompson, por tratarse de una Biblia distinta a las demás, que no utiliza notas a pie de página, sino que su enfoque es el de las referencias cruzadas. Y después, dentro de las Biblias de estudio con notas a pie de página, que son la gran mayoría de ellas, recomiendo la Biblia de estudio Matthew Henry, de Editorial CLIE, por la selección tan cuidadosa que han hecho de las notas a pie de página, con la intención de seleccionar lo mejor de todos los tiempos, desde Agustín de Hipona hasta la actualidad. También recomiendo la Biblia de estudio MacArthur, por ser una Biblia con una gran cantidad de notas y ser un autor destacado que, aunque no podamos estar de acuerdo con él en todo lo que diga, por norma general, al menos a mí, suele dar luz con sus notas explicativas. Y por último también recomiendo la Biblia Diario Vivir, que aunque el enfoque de sus notas es más de tipo devocional que doctrinal, sin pretender hacer un estudio profundo de los textos, es una Biblia que a mí personalmente me gusta mucho, ya que sus notas siempre buscan la aplicación práctica y siempre dan un enfoque interesante acerca de los versículos. Estas son las 3 Biblias que recomiendo. Pero hay muchas más que también merecen la pena mencionar, como son, por ejemplo, la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul, con una gran cantidad de notas extensas, la Biblia El caso de Cristo, de Lee Strobel, con un enfoque en la apologética muy interesante, como he dicho antes, la Biblia del mensaje profético y escatológico de Editorial CLIE, o la Biblia del pescador dirigida a la evangelización. Y hasta aquí el primer apartado de recomendación de Biblias. En el vídeo siguiente hablaremos acerca del material para realizar una exégesis y los comentarios bíblicos a tener en cuenta para poder tener una comprensión más profunda de la Biblia. Que Dios os bendiga.